Volvemos al aire, un minuto, pasan de las 10 de la mañana, nos vamos a la lectura de los diarios del otro país, entramos específicamente en BAE Negocios, sin industria no hay nación, o sea que estamos en Uruguay, la recuperación económica se desacelera y el gobierno apuntala a la política social. Habrá bonos para asignaciones familiares, construcción e industria se resienten y amplían la inversión en obras. Alberto y Máximo, acto masivo en Buenos Aires con organizaciones populares. Lélites, así está, Lélites, el nuevo título en pesos de economía para seducir. Los frigoríficos destinarán 6.000 toneladas de carne al mes a precios populares. Como que nos estamos tratando de dar una manito entre todos porque no estaríamos llegando a noviembre directamente. Y cuando leemos página 12 decimos, inexistencia de delito, está la presi saludando, y dice el tribunal oral sobreseyó a Cristina Kirchner y todos los acusados en la causa por el memorándum con Irán, la invención de Nisman rescatada por Bonadío con respaldo del gobierno de Macri y toda su justicia adicta. El fallo resalta que no queda afectado el buen nombre y honor de los imputados, lo que incluye también a Héctor Timerman. Por último, la estrategia es ganar tiempo, Macri sigue afuera del país y no se presentó a su indagatoria por el espionaje a los familiares de Lara San Juan. El juez lo volvió a citar para el 20 de octubre. No puedo, ¿qué tal, Andrés Orsini? No puedo verte, leer página 12, ver la hora y saludarte. Buen día por la mañana. Buen día, buen ¿Cómo le día. va? Siempre ¿Cómo anda? interrumpiendo, molestando. Que alcancé a ver Como de un quién era, pero no moscardón. entendía Vos qué sabés que carancho. Gustavo Semería, con respecto al fallo del memorándum de Irán, que es un liberal y es o sea, nadie le puede decir que está a favor del kirchnerismo, en el 2018 escribió, porque él es abogado y estuvo también en Naciones Unidas, que era un mamarracho la causa, que era una victoria regalada al kirchnerismo. O sea, que judicialmente era algo que ya de por sí ya venía mal. Entonces, todas estas operetas que se hacen entre los dos bandos, en definitiva después terminan perjudicando a uno, o por lo menos a nosotros, y tergiversando la opinión pública. Porque pareciera ahora que todos los ciudadanos que no estamos de acuerdo con el kirchnerismo, hacemos operetas para que a ellos les vaya mal, cuando en realidad de ellos hacen o sea, hay que juzgarlo por otras cosas, no por eso. Pero estas causas armadas, en definitiva después les dan un triunfo del cual hacen propaganda, obviamente. En los últimos meses de Mauricio Macri, yo leía los diarios y ya las tapas de los diarios y ya empezaba a decir, miren chicos que esto cuando asuma Alberto va a ser exactamente al revés. Yo trato de seguir a gente Le van a empezar que, a pegar a Macri a lo bestia, sí, ya está pasando. que Digamos. es imparcial, y él como abogado siempre da su postura, al igual que también dice que los fiscales, por ejemplo, no tienen ningún incentivo a investigar. Entonces hace una crítica muy fuerte, porque tiene siempre posturas muy fuertes, Sí, en pero argumentos. sólidas técnicamente, en donde dice que ningún fiscal va a investigar con mucha garra, por el hecho de que no están incentivados. Ellos van a cobrar igual y van a ocupar el puesto igual y saben que el por poder, ahí es muy el equilibrio del poder, donde salen unos, entran otros y después esos vuelven Claro. con revanchismo, entonces nadie toma el riesgo. Y le cantan, salgo volando por la ventana de la patada que le dan. Así que eso lo escribió en el 2018, no estoy hablando con el diario del lunes. Sí, es así, pero quienes entienden de política lo saben. Tiene debate el 8 de noviembre, ¿va a participar? Por supuesto. El martes, organizado por el Círculo de Periodistas. Pero por supuesto, encantado. El martes fui a una especie de debate también. Lo vi. Estuvimos con Sebastián Hidalgo, de Otra Fuerza, intercambiando ideas, pero bien, o sea, no tenemos ningún problema porque la versión nuestra privada es igual que la pública. Así que puedo decir abiertamente lo que pero pienso. yo creo que se lo pregunto porque me parece que a vos te gustan estas cosas. Sí, de hecho me gusta porque, es más, No sé si van a debatir mucho porque les dan un tiempo muy corto, viste, está todo como muy pautado, pero por lo menos... Una de las cosas a las cuales nosotros siempre adherimos es que este tiempo de campaña, al no tener exposición mediática
y no tener la posibilidad, por ejemplo, o sea, de los espacios que hay en Chacabuco, yo el espacio que yo sé que cuento es el tuyo. O sea, con apertura, obviamente, porque vengo y digo lo que me parece, aunque moleste a veces. Pero después no encontramos mucho, o sea, no nos invitaron a todos los medios, algunos sí, algunos no, algunos poquitos, algunos me invitan una hora antes, cuando saben que yo trabajo, por ejemplo, me llaman para, che, podés venir a las 11, como si yo estuviese disponible full time. La otra vez me pasó eso. Digo, no, esperá, avísame por lo menos con 2 días de anticipación, porque no es que yo tenga una agenda política programada, pero sí tengo trabajo. O sea, trabajo, o sea, mi fuente de ingresos es mi trabajo y es lo único que tengo que respetar. Pero bueno, es esta cosa que por lo general está instalada de que los candidatos se deben morir por ir a los medios. Yo no. Pero bueno, a mí me gusta participar, por supuesto. Y usamos la oportunidad. Sí, es así. Pero no en detrimento de mi trabajo. Obviamente yo sé que la columna vertebral de mi actividad es mi trabajo, el taller. Bien. Es lo que no puedo sacrificar. Más o menos la dinámica sería que cada uno va a exponer durante 3 minutos sobre los temas que le propongan. Y se va a hacer por sorteo quién empieza primero. Y dice que por cuestiones de protocolo el debate no está abierto al público, se puede, lo que sí se va a transmitir en vivo, todos los medios lo pueden transmitir en vivo. Bueno, buenísimo, me entero por vos. ¿Me estás jodiendo? ¿Está programado o no? Me estás jodiendo. Ya está Sí, delineado. claro que sí. Claro que sí. Nuevamente con la organización del Círculo de Periodistas. ¿Sabes lo que pasa, Andrés? El Círculo de Periodistas lo preside... Se realizará el debate en el que participarán los candidatos a concejales de las próximas elecciones legislativas. El Círculo de Periodistas, si no se me corrió del coágulo del lugar, es Candizo. Pero no es tan difícil que nos... Bueno, pero no se dice. ¿el nombre cómo es? Los tres estuvieron cordiales en el estudio. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo qué te van a pegar? Sí, bueno, eso es lo loco de nuestra ciudad, que en muchos medios, por ejemplo, no nos invitaron nunca, jamás. Yo he discutido. Si no había Totina, no sé cuál es el incentivo. Bueno, pero no hay problema. No hay problema. Claramente. En algún momento también vamos a discutir la pauta dentro del recinto. Cosa que va a ser muy molesto para ellos. Pero bueno, hay que defender los intereses de la gente y explicar también a la gente qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Así que bueno, gracias por la comunicación. Me entero por vos. De nada, por favor. De nada, por favor. Igual hay tiempo, estamos a 8 de octubre. Sí, sería el 8 de noviembre, falta un mes. A mí igual lo que me llama mucho la atención es que parece una elección presidencial. Sí, tal cual. Bueno, esa es una de las cosas que nosotros estamos tratando de difundir, que es una elección legislativa y que la calidad de una democracia depende de la cantidad de voces que tengan en los recintos, en las legislaturas. De hecho, es algo loco. Mirá, la calidad de las democracias la define la cantidad de fuerzas que haya y la cantidad de voces, aún en minoría. La peligrosidad de una tiranía la define justamente la presencia de 2 fuerzas predominantes. Bueno, Venezuela, Cuba. Siempre hay una oposición. Ellos siempre crean una oposición a su manera. O sea, crean una oposición para decir que existe. El otro lado de la crean moneda. Elecciones, de hecho, unipartidarias. Bueno, China. Es algo que se repite. Necesitan de una oposición, digamos, cómplice, que adhiera a las ideas. Muy conocida. Y es impresionante la resistencia. Esto no es abierta la resistencia. La resistencia que hay a la que aparezcan. Yo la otra vez justo, mira, con Sebastián Hidalgo lo felicité. Y a mí me encanta que estén ellos, porque le da la posibilidad al votante, que bueno, nos eligen a nosotros, a ellos, o sea, nadie es dueño de los votos, esa cosa fascista de creerse dueño de los votos. Vos sabés lo lindo que sería que haya 2 o 3 fuerzas metidas dentro del Consejo Liberal. Y creo que va Qué lindo sería. a ser bueno, pero ves, la sociedad vive hablando de diversidad, vive hablando de que tenemos que enriquecer y bla, 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 y después por otro lado acepta de que haya 2 fuerzas que traten de contaminar todo el discurso y además tampoco faciliten la participación de otros. Andrés,
Viste que con todo este lío de las paritarias vino un camión de Junín, que es privado, y que se empezó como a hablar de la posibilidad de privatizar los servicios en Chacabuco, sí. y que bueno, que dijeron que iban a analizar cuáles eran los números, cuáles eran las posibilidades, que yo no sé qué. ¿Y en manos de quién? No O sé sea, todavía. porque ese es el problema. Quería saber tu opinión, porque Ese es el problema. ya salió hoy Sindicato de Trabajadores Municipales, STM, no ATE, Sí. solamente el Sindicato de Trabajadores Municipales de Chacabuco, a decir no aceptamos a ninguna empresa privada. Bueno, que no lo acepten o no, depende también de la ciudadanía. Bueno, había gente que decía, ¿por qué no nos preguntan a nosotros, los ciudadanos? Habría que hacer un queremos? plebiscito en ese sentido, para que sea más democrático, ¿no? Y para que no haya negocios entre los sindicatos, los políticos y, ojo, y también los empresarios prebendarios. Vos sabés que esa es uno de los puntos centrales que los liberales tenemos que tocar, porque siempre, en todo el discurso, está atravesada la idea esta de que nosotros siempre queremos todo privado, todo cerrado, que somos amigos de la prebenda del empresario amigo del político y ello. Y esa idea hay que destruirla completamente ante la gente. Lo que pasa, Andrés, está bueno que te metas acá y que hablemos de algo concreto como esta Ante el posibilidad contribuyente. de privatización y tu mirada. A ver. Porque lo hemos hablado 1000 veces, pero acá me parece que está perfecto, porque siempre cuando uno trabaja con un ejemplo es mucho más claro para la gente. Vamos a hablar de la privatización del servicio de recolección de residuos, ¿sí? Bien. Esto que vos decís de los empresarios prebendarios, para la gente, Macri es liberal e hizo eso. No, Macri no es liberal, ese es el problema. Es socialdemócrata, que es una Madriva expresión. es de Macri. Sí, pero no es, a ver, es un problema de los conceptos. Por eso. Macri nunca fue liberal porque los liberales se los juzga por los hechos, no por lo que dicen o lo que parecen. O sea, tenemos que abandonar digamos, la estética del movimiento y ir a lo concreto. Macri es una familia que está prendida con la política desde las cloacas de Morón, cuando se robaron las cloacas de Morón bueno, sobran los casos. Macri en el 2003, fue llevado de la mano de Schiavi, que era el secretario de Transporte de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, en el 2003 por el PJ porteño. Tampoco dicen que es peronista. O sea, Macri es un montón de cosas que viven en el ideario colectivo, y esto de que lo nombren como un liberal a nosotros nos causa urticaria porque no hizo nada de liberal. Se endeudó, hizo todas cosas contrarias que nosotros profesamos. Macri es un empresario de la prebenda. ¿Qué quiere decir esto? Es uno de los empresarios que siempre están prendidos con los políticos, haciendo negocios con los políticos. De hecho, las empresas de Macri fueron más kirchneristas que muchas otras empresas kirchneristas. El padre de Macri, que es quien se enriqueció, Mauricio es el hijo era kirchnerista, era abiertamente kirchnerista, y los negocios de las empresas de Macri se hicieron generalmente con todos los gobiernos. O sea, son parte de la prebenda. Es algo que nosotros juzgamos junto a la casta política y a la casta sindical. O sea, esta asociación, en los asociacionismos se da mucho esto. Lo que pasa es que la gente no lo percibe como es en realidad. Lo asocia con una idea que es creada por el imaginario colectivo. Lo asocian con el liberalismo cuando en realidad es una pata del socialismo, es una pata de los gobiernos socialistas. El gobierno socialista siempre, en la Unión Soviética, en todos lados se dio, que tienen en la órbita, tienen empresas satélites que son las que hacen los trabajos. Bueno, son parte del sistema para nosotros, son una parte externa del sistema. Con respecto a la privatización, yo no veo mal las privatizaciones. En algunos casos, por ejemplo, en los casos que puedan mejorar el servicio y que puedan mejorar la calidad del empleado, por ejemplo, si yo privatizo algo y esa empresa privada que viene, pongamos, esto es teoría, ¿no? Contrata a los trabajadores municipales, los contrata directamente, los absorbe. En lugar de tenerlos en el Estado, los vamos a tener en el sector privado. Y les aumentan el sueldo en 2 veces, 3 veces. Los trabajadores deberían estar de acuerdo, ¿no? Porque mejoran sus condiciones. Ahora, el problema es cómo se hace la privatización. O sea, de qué manera, cómo se hace, quién la controla, quién la va a controlar, el mismo municipio que no presenta las cuentas fiscales. Uno de nuestros proyectos es enfocarnos en la transparencia fiscal.
en los datos. O sea, no se respeta la ley de transparencia fiscal provincial. La otra vez estábamos leyendo un informe, Chacabuco, dentro de todas las escalas que hay, de todas las categorías, hay una escala que es nula de los municipios. Los municipios están obligados por ley a presentar los datos todos los años. Hay una categoría que se llama nula, en donde los municipios directamente no presentan ningún dato. O sea, estamos hablando de los informes por la web, ¿no? Para que el ciudadano se pueda informar, bueno, a ver qué hace mi municipio, cómo gasta la plata, cómo gasta mi plata, en qué la gastó, en qué no la gastó, a quién contrató, cuántas licitaciones públicas hubo, cuánto ganan los empleados, cuánto gana el intendente, cuánto ganan los concejales, cuánto ganan los funcionarios, los directores, subdirectores. ¿Sabemos cuánto gana el empleado municipal? No sabemos mucho más. Y uno te dice 60, el otro te dice 80, pero no cuentan no cuentan la antigüedad, no cuentan de que un médico, por ejemplo, municipal, adquiere antigüedad durante, digamos, 20 años de servicio. Y después cuando es intendente, cuando tiene otro cargo diferente, se le suma la antigüedad. O sea, todas esas cosas no te las cuentan, no las publican, y eso es por ley se debería hacer. Entonces, a lo que voy es, ¿quién va a controlar todo esto? O sea, vos para que un derecho sea pleno o para que una medida sea efectiva, tenés que ver el marco en donde se va a implementar. O sea, yo no puedo poner un taller en medio del mar. Se me hunde. O sea, la gente no llega. Entonces, ¿quién va a controlar? Los mismos que no respetan la ley. Chacabuco, yendo a los datos, hay una categoría que es nula, que no publican ningún dato. Después está la categoría más baja, en donde respetan, son los que menos respetan. Ahí está Chacabuco, en las cuentas en rojo, junto a 77 municipios. O sea, no es algo menor, es algo muy grave. Entonces, ¿a quién le damos el poder? Esto es como darle el revólver al mono. ¿A quién le damos el poder de controlar y de fiscalizar todo eso? Al mismo municipio que no respeta. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto gana el intendente. Pongamos un ejemplo concreto, que no es en contra de Ola ni nada, en contra de todos los que no publican los datos. Yo si la gente me vota, voy a publicarlo, voy a poner en la web, a ver, yo gano esto. No voy a poder publicar lo que ganan los demás, pero, muchachos, yo gano esto. Y voy a poner las cuentas claras, cuánto gano, cuánto percibo. O sea, ¿por qué no lo hacen? ¿Les da vergüenza? ¿Tienen pudor? Entonces, esta gente que no publica los datos es la misma que va a controlar a las empresas privadas. Entonces, ahí ya tenés un negociado que va a ser un problema. Entonces, ¿qué pasa con eso? Genera un daño que intergeneracional. O sea, las generaciones que vengan, cuando se den cuenta del desastre que pueden hacer con estas medidas, van a empezar a decir, no, la privatización es mala. No, la privatización se usa de los servicios, se usa en todo el mundo y funciona bien, pero vos tenés que tener un Estado ordenado, o sea, un Estado financiable, un Estado que no tienda a la corrupción, ni al ocultamiento de los datos, ni nada. Entonces, si vos no tenés los organismos de control, ¿qué medida vas a tomar? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué empresas lo vas a hacer? ¿Vas a ir a licitación pública abierta? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿las empresas van a ser de los amigos de los políticos? O sea, ¿van a ser empresas de la prebenda? ¿De las que yo llamo de la prebenda? Bueno, todo eso lo condenamos. O sea, para que algo esté bien hecho, bueno, tiene que ser en un marco legal, en un marco jurídico, y además también tiene que acomodarse el marco político. O sea, esto es un problema político, o sea, el municipio no puede presentar los datos porque tiene un déficit, obviamente, está en rojo. Lo hablamos acá en la radio, que en el segundo mandato entró con las cuentas en rojo. Eso la gente se olvida, que entre con las cuentas en rojos es que estás perjudicando a los escalafones más bajos de la planta municipal. O sea, que son los que laburan. De hecho, el chico que a veces me poda los árboles es trabajador municipal. Entonces, nosotros le estamos dando trabajo privado a esta gente que es excelente, que es recontra trabajadora. Yo no hablo por los que no van a trabajar, los que figuran, lógico, los empleados políticos, ojo, eso los condeno y los echaría a todos, así directamente. Pero al que labura, pero voy a tratar de beneficiarlo, por supuesto, porque para mí es el que nos brinda los servicios. Entonces nosotros, por un lado, fíjate vos, el tipo, mediante el sindicato, condena esto. ¿Por qué? Porque tiene esta idea de que va a ser un foco de corrupción, va a ser un problema. Ahora, paralelamente, aceptan el trabajo privado, cuando se lo damos en buenos términos. Entonces, no veo que el problema sea la privatización, es cómo se hace la privatización. El cómo es
fundamental, es importantísimo. Entonces, en el ideario colectivo no podemos seguir instalando, porque necesitamos de la privatización, o sea, necesitamos de que los buenos privados servicios. cumplan un rol fundamental en la sociedad. Entonces, no podemos seguir denostando, tergiversando o perjudicando la imagen de los privados por un conjunto de impresentables que ni siquiera pueden presentar los datos públicos siendo funcionarios públicos. Sí. El tema es, ¿vos te imaginás una empresa de Chacabuco que limpie? Bueno, no sé, se armarán. Tendremos que tener la capacidad de buscarlo, se armarán. A ver, si el servicio es bueno, si nos sale más barato y los empleados están contentos y quizá puedan absorber también empleados municipales que quizá están ganando muy poco, porque ganan nada, ganan un desastre. Son los nuevos pobres, los nuevos miserables. Entonces, si mejora la condición de los trabajadores y mejora las condiciones de los contribuyentes y hace las cosas más claras y funciona mejor, yo no le veo el problema. O sea, no se puede ni siquiera ni prohibir. Ahora, lo que yo veo un inconveniente enorme en el momento de implementarlo, porque acá nos acostumbramos a que no, a los derechos y qué sé yo, pero después no nos fijamos si el derecho se ejerce en plenitud. O sea, si no, no es un derecho, es una mentira, es un eslogan de campaña nada más. Entonces, a lo que voy yo es que, bueno, si se van a implementar dentro de este marco, con estas condiciones, probablemente salga todo mal. Y la gente va a tener una imagen negativa de las privatizaciones durante 30 años más como la que tenemos nosotros. O sea, busquemos países que lo hacen bien. No sé, pero para eso tenemos que cambiar los políticos, ese es el problema, ahí tenés el cuello de botella. Sí, es como el huevo y la gallina. Claro, porque no se puede cambiar con la mentalidad que tienen, en donde vos, si por ejemplo le preguntás a un funcionario cuánto gana, no te dicen. No te lo saben decir o no te dicen. Ya ni siquiera ocultan hasta si están en planta permanente o no están en planta permanente. Les da vergüenza, porque saben que son la casta privilegiada, saben que son los que más ganan de todo el escalafón social. Y son los mismos que hablan en contra de los empresarios, en contra de los emprendedores, en contra de los comerciantes, de los verduleros. Pero es un gran negocio la política, es el mejor negocio. Mirá, hay un dato que salió últimamente que dice que en los últimos 10 años lo único que creció en el país fue el empleo público. O sea, en datos estadísticos, creció 3 veces el empleo público. Y el empleo privado se retractó en un 25%. O sea, ahí está la cuenta que hay que hacer. O sea, tenemos 3 veces más de empleados públicos y nos estamos empobreciendo en general, algunos mucho más los que perdieron el laburo, los que perdieron la fuente de ingreso. O sea, el sector privado está en permanente ataque. Entonces, con estas ideas locas, en donde un municipio no respeta las normativas, ni siquiera las leyes, porque ellos promueven leyes y normas y figuran con los proyectos y qué sé yo, nunca explican cómo los van a financiar. Ese es otro proyecto que tenemos. Entonces, creamos en el ideario colectivo algo nefasto, que es la mala imagen del sector privado, cuando en realidad es lo que más necesitamos que crezca para poder salir de este pozo. Sí, yo te digo, ahora que hablas de esto, que es muy cierto, esto de los proyectos, ¿no? ¿Qué proyecto nuevo se implementó en Chacabuco desde que está el intendente Ayola? ¿La verdad? El primero que se me ocurre es el SEM. Cobrar multa en el estacionamiento, o sea, haber hecho la de la Gran Junín. Esa es una. Y truchas también, muchas multas truchas, con radares truchos, con cinemómetros truchos, con cámaras truchas, todo trucho sin certificación, sin homologación nacional, sin homologación provincial, o sea, trucho. Después. Entonces ahí tenés otro problema. Ahí tenés otro problema. Con la norma, con la mala norma, cobrar multas no está mal, porque, por ejemplo, si vos sos un infractor que pasás un semáforo en rojo, es un peligro para otro, vos estás poniendo en peligro la vida de otro. No está mal. Ahora, si vos cobrás la multa de manera fraudulenta, estás generando en el diario colectivo algo nefasto, que es la ruptura del ciudadano de la norma. ¿Por qué? Porque sabe que la norma está mal puesta. Entonces, como está mal puesta, está mal cobrada, es trucha, la gente no la respeta. Perdón, sigue nomás. No, estoy totalmente de acuerdo. Imagínate que el tema de las truchas, estamos todos hasta acá.
Pero lo que quería decir es, de todos los proyectos que se habla permanentemente en Chacabuco, ¿qué proyectos grandes se han podido instalar en Chacabuco y han funcionado? No, ninguno. Mirá, yo te digo desde mi percepción, yo no veo que Chacabuco esté progresando, al contrario, se está contrayendo. Y yo veo que las otras ciudades, por ejemplo Junín, nosotros viajamos bastante por el tema de la natación, y nosotros vemos en un área, en el deporte, que siempre tienen poco presupuesto. Generalmente algunos municipios ni siquiera tienen presupuesto propio para deporte. ¿Cómo mejoran los municipios? O sea, cómo funcionan los eventos que realizan. Nosotros no tenemos posibilidad. Entonces la gente de Chacabuco, que está en el ciclismo, en el atletismo, hace poco salió también un chico a contar la verdad, no a criticar, que bienvenida sea, los nadadores y todas las actividades, por lo menos las que yo conozco, no tienen oferta acá dentro de la ciudad. Entonces nos vamos a otro lado a gastar plata en otro lado. Y no es solamente que vas a una carrera, entras en el restaurante, comes, compras cosas en el kiosco. Entonces fomenta la actividad económica. Nosotros los eventos que hicimos los hicimos mal, no nos dejaron participar, empezamos a discutir si nos prestaban la ambulancia, no nos prestaban la ambulancia. Eventos que hace 30 años no se hacían. Entonces tenemos que tenemos que dar vuelta, tenemos que cambiar de rumbo en un 180%. En cuanto a la norma, te iba a hacer una pregunta. Vos viviste en Europa. Y cambiar las cabezas también. Vos viviste en Europa, y vos como Argentina, es muy probable que en España respetaba las normas. ¿Pero por qué las respetás? Las respetás porque sabés que contribuyen a vivir mejor. Ahora, acá, sabés que no contribuyen a vivir mejor. Cuando te cae la multa trucha de un radar trucho, vos agarrás y empezás a investigar. Cuando te das cuenta que el radar es trucho, vos decís, esto es un fraude. Y cuando te das cuenta que el radar recauda también para una empresa privada, socio del político, peor todavía. Lo que estás diciendo sería como psicología conductual. Yo en España no tiraba un solo papel en el piso. Tenía 2 enanos chiquitos que estaban comiendo caramelos y venían, me daban el papel a mí y yo llegaba a mi casa con el bolsillo. Vos sabés que no uso cartera, no usaba cartera, el bolsillo así de papeles, y hacía eso, ¿por qué? Porque no veías un solo papel tirado. Yo la primera vez que viajé... Entonces decías, ¿por qué lo voy a tirar yo si está bellísimamente limpia? Incluso acá seguramente tampoco lo haces. Yo he recogido mis propias boletas. No, yo ya tengo la costumbre y mis hijos también. Pero te quiero decir, era muy fácil hacerlo, una Argentina, sudaca, muy fácil tirar un papel. Sí. Bueno, era mirar para todos lados y decir... Mira, limpia está. Bueno, pero la única negra cabeza que va ahí tirando las cosas al piso. Claro, cuando hablo de que somos privilegiados, porque pudimos ver otras realidades, ver otros países, ver que no todo es igual, porque acá nos están haciendo creer de que no, en otro lado también hay problemas. Sí, hay problemas en todos lados, pero no problemas de los que nosotros tenemos. Pero nosotros problemas además que podemos solucionar. Pero problemas, nosotros tenemos un atraso muy grande. Hace 4 días, Andrés, estaban quemando el basural municipal. A cielo abierto. A cielo abierto, todo prendido fuego. Bueno, pero es la misma administración que nos pedía que nosotros estuvimos en el primer año, que eso yo lo veía bien, separando la basura y después nos enteramos que se quemaba todo en el mismo lugar. Entonces, esas cosas que se hacen mal, lo que se hace mal, no solamente perjudica en el momento, también genera en la ciudadanía un descreimiento total, que es el descreimiento, la falta de reputación que tienen los gobernantes hoy por hoy. Entonces, cuando un gobernante sin reputación quiere tomar una buena medida, por más que saque la mejor medida del mundo, la gente no lo respeta, no se hace eco de eso. ¿Por qué nosotros tenemos ciertas conductas? Simplemente porque vimos, y eso es lo que tratamos de contar a todos, y que otros nos cuentan otras cosas también. Porque vimos que en otro lugar del mundo las cosas sencillas se hacen, se cumplen y se vive mejor. La primera vez que yo viajé a Suiza para un mundial, crucé por el medio de la calle sin respetar la senda peatonal. Y me agarró un policía y me pidió el DNI y yo no entendía qué pasaba. Y vino un español y me dijo, mirá, estás cruzando por el medio de la calle. Pasé una vergüenza terrible. Ahora, acá la vergüenza la pasás porque si vos le decís al tipo que cruza mal, incluso acá nosotros estamos mal acostumbrados también, y yo tiendo a hacerlo también. ¿Pero por qué? ¿Somos mejores? ¿Somos peores? No, simplemente hay algunas sociedades que han elegido y saben que con las reglas viven mejor. En cambio, nosotros con las reglas que nos ponen, el exceso de las reglas, de las normas y las estupideces que proponen, vivimos peor. Entonces, ¿cuál es la percepción nosotros que tenemos del sector público? Es mala. Cada vez que viene un policía,
a tu lugar de trabajo y dices, acá se viene una multa, acá se viene un problema. No es que viene un cliente. Yo, acá me viene a cerrar el taller. Y yo tengo clientes policías, por ejemplo, que van a veces uniformados, que van a preguntar, pasan por ahí, preguntan. Yo, ¿qué pasó ahora? Ahora que me metí en política, bueno, no, capaz que viene, pero la percepción general que tenemos de todas las entidades públicas es malísima. Entonces somos refractarios a eso. Entonces la gente sin reputación, que son los políticos, y los sindicalistas también, que en definitiva debe haber sindicalistas buenos que yo conozco, sindicalistas que defienden al trabajador, pero es tan mala la imagen que tienen, tan mala reputación, que es imposible hacerse eco de lo que dicen o de lo que hacen. Entonces, cuando sale alguna norma que en teoría va encaminada hacia algo bueno, y somos refractarios, obviamente, porque estamos acostumbrados a que nos caguen, así con las palabras malas. Entonces, como te acostumbras a que te golpeen, a que te caguen, obviamente que a veces decís, bueno, a ver, vamos a analizar un poco esto. ¿Sirve, no sirve? ¿La norma sirve? ¿Me mejora la vida? ¿Le mejora la vida, la calidad de ciudadana y qué sé yo? Nos dijimos, bueno, la pasamos por el costado. La pasamos por el costado porque si respetamos todas las normas no podemos vivir. Con las normas de estos tipos que no trabajan hace 30 años, 20 años, no podemos vivir porque no tienen idea, perdieron la capacidad de pisar la tierra como nosotros la pisamos, o sea, de trabajar como nosotros no trabajamos. Yo siempre digo, ahora estoy repitiendo, porque me parece el concepto para clarificar un poco, es que el país que conocíamos hace 40 años no existe más. Muchachos, nos olvidamos de ese país. Este país es otro. Es el país que crearon los políticos que hace 20 años que no trabajaron. Entonces están poniendo reglas para que, no sé para qué. Eso es. Me emocioné. Me emocioné. ¿Puedes repetir lo de que el país... Que el país que nosotros conocíamos hace, bueno, yo digo del 30 porque nosotros conocemos hace 30. Ese país en donde nosotros disfrutábamos de un montón de cosas que no valoramos en su momento, no existe más. O sea, ese país que tenía un 5% de pobres y nos horrorizábamos cuando llegábamos a un 10, a un 15, un 17, a un 20. Está bien, teníamos picos, ¿no? Porque... Pero el país ese con pobreza estructural del 10%, del 15%, no existe más. Tenemos un 42%. Apoyando lo que está diciendo Andrés, que me parece maravilloso, porque destierra un montón de cuestiones que venimos arrastrando y que venimos discutiendo, las destierra por completo, o sea, no hay argumentos hacia atrás. No me acuerdo cuándo escuché esta frase y la anoté porque me pareció magistral, y dice, y es lo mismo que está diciendo Andrés, él era un hombre en una película que le está diciendo al amigo, él fue el padre del tipo que fui, no quiero ser más ese tipo. Y sí, bueno, eso debería ser evolución, ¿no? O sea, eso de que la gente no cambie, yo no creo en eso, yo creo en el individuo y creo que todos podemos mejorar, todos podemos funcionar mejor. De hecho, estábamos hablando de eso. Vos en España funcionabas mejor que acá. Pero porque entendés de que las reglas que ponen allá en Europa son sociedades un poco más evolucionadas, que hacen, no es porque sean más genios, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. Simplemente que los acuerdos que hacen a nivel social, ellos los entienden como mejorías y las normas están para mejorarle, para que vos no pises al otro, para que vos no perjudiques la vida del otro, para respetar eso. Entonces vos podés vivir con más libertad individual, o sea... Obviamente que sí, porque no necesitas del político que te venga a decir cómo te tenés que comportar. Simplemente la gente se comporta mejor porque sabe que las normas favorecen a la interacción social, al intercambio voluntario. Y hay otra cosa, Andrés, que pasa en Europa, y creo que uno de los ejemplos más claros es Angela Merkel, que es en el lugar donde se paran los políticos. De ciudadano. Mucho más, independientemente que sigan siendo políticos. Sí. Acá son rockstar. ¿Sí? La otra vez vi pero a nivel nacional, provincial y a nivel local, son rockstar. Exacto. Yo con Merkel la considero como una socialista, una socialdemócrata. Entonces la gente también le reacciona a eso, ¿entendés? Pero por supuesto. Le reacciona, si somos iguales. Pero desde ya, pero no somos iguales. Te elegí yo te claro, elegí pero ahí, la gente tiene... pero, a ver, ese es el concepto errado que tenemos. La gente tiene el concepto de que somos iguales y no somos iguales, porque ellos viven en otro país. O sea, viven... descolocados de la realidad que vivimos nosotros. Por eso, de ahora en más,
a los políticos hay que pedir, No mirá, queremos más rockstar, queremos vos sabés gente que común haciendo las cosas yo tengo el problema ahora que estoy en campaña, digamos, bueno, yo soy el mismo de siempre, pero me postulo a un cargo político. Me enojo cuando me tratan como un político. Es el primer reflejo que tengo. Me caliento y capaz que contesto como un ciudadano, porque creo que hay que contestar así. Y la otra vez uno me dice, bueno, pero ahora que vas a ser político, fíjate la idea, ¿no? La idea loca que tenemos. Ahora que vas a ser político te tenés que comportar de otra manera. No, yo tengo que seguir siendo ciudadano, yo tengo que tratar de ser un buen administrador, un buen representante de los ciudadanos, no de los políticos. Yo no formo parte de una casta política y ojalá que nunca me digas acá en la radio, che, te volviste un político regional. Que mejore mi discurso, mi manera de interpretar las cosas, que mejore no sé, mi interacción política con los demás y qué sé yo. Bueno, ahora estoy aprendiendo, obviamente. Pero yo, con mi forma de actuar, no creo que tenga que ser eso. De hecho, tenemos que desterrar esa idea de que el político tiene que actuar de político, se tiene que poner el saquito, independientemente de que yo alguna vez me lo ponga, pero como me lo pongo en la vida diaria. Ponete todos los sacos que quieras, yo lo que digo es, compórtate como un vecino. Es que perdieron la reputación, y la reputación se construye con confianza, y vos no podés gobernar o no podés, digamos, influenciar a la gente, o por lo menos hacer un discurso creíble si vos no tenés reputación. Si la gente piensa que vos sos un mentiroso, todo lo que hagas de ahí para adelante, bueno, evidentemente lo van a tomar como una mentira. Es como nos pasa en la vida, cuando alguien te miente repetidamente o alguien te estafa. Si alguien te estafa, obviamente que la confianza se rompió y no vas a hacer ningún negocio más. Y si lo haces, lo vas a hacer a la fuerza, controlando, mirando, fijándote, no creyendo. Cada paso. Bueno, es lo que están sufriendo, es lo que está sufriendo la casta política. ¿Por qué te pensás que ahora, en el mismo sistema, porque este es el otro problema, el lado B, de que cambian las figuritas, o tratan de poner alguna figurita que nunca estuvo, pero no cambian las ideas? Porque si cambian las ideas, ellos no deberían estar. Habría que decirle, vos rajate de acá que vos sos parte del problema. Exacto. Salí de acá que hace 30 años que estás haciendo cagadas. Entonces, ¿qué pasa? Ponen la figurita nueva. Generalmente ponen figuras con bajo perfil, calladitos, que son aceptados, bueno, es un buen tipo, y para manejarlos, obviamente. Sí. No ponen al tipo bravo, al tipo que piensa por sus propios medios. A nivel... Bueno, pero es fundamental empezar a romper con esto de la corrección política, de que tenemos que actuar de políticos, tenemos que ser ciudadanos, ser evaluados como ciudadanos, y a ver, para mí debería ser... Corrección humana, no corrección política. Sí, bueno, yo ahí, creo que digamos que todas las manifestaciones son políticas, o sea, está bien, la corrección pública, digamos. Bueno. ¿Por qué yo no puedo hablar como hablo en privado con mis amigos en público? Si en realidad es lo mismo. O sea, la única diferencia es que por ahí algunos no me conocen y puedo ser chocante en un principio, pero bueno, después que me pregunten para ver qué opino de cierto tema, cómo actúo y que también me evalúen. Entonces, esto hay que destruirlo, o sea, esto no va más, o sea, nos está llevando a este país desastroso, en donde la estamos pasando cada vez peor, y donde las proyecciones son cada vez peores, si seguimos haciendo lo mismo. Es como que los argentinos no conectamos lo que hacemos con lo que nos pasa. Y por último, lo hablábamos recién con Matías, nos pasa siempre, no ahora, pero... miles de personas viajan a la costa atlántica y el tránsito es muy lento. Fin de semana largo. Estoy viendo la foto acá. Sabés que yo me quedé con el país de la pandemia y me pasó algo parecido acá ahora este fin de semana. Dije, esto es un hormiguero. Tengo un amigo en Córdoba, Pero ¿cómo funciona que no tenemos plata? Y capaz que son los mismos que antes me estaban tratando de delincuente a mí porque quería contagiar, el hipercontagiador o el asesino de padre, de abuelo, qué sé yo. Ahora me parece algo loco. Me pasó este fin de semana, me iba a ir a Córdoba, que un amigo mío tiene cabañas, un profe de educación física, se fue a vivir allá, lo fundió el Estado, le cerraban en Cava, le cerraban el estudio de pirates que tenía, quebró. O sea, lo tuvo que cerrar. Y hablamos y digo, cerrar porque le seguían cobrando el alquileres de 40, 50 mil pesos. Cortá acá porque no te van a dejar trabajar en un año. Estos tipos como viene así, entre Larreta, Kichilov, Alberto Fernández, o sea, toda la corporación política, cuando tenía un 90% de imagen positiva, 80%, estaban en su salsa, eran dioses. La gente estaba aterrada, le habían metido tanto miedo que dijo, estos son los salvadores, estos nos están cuidando. Bueno, mirá el desastre que hicieron. Lo fundieron, se fue a vivir a Córdoba. Él había empezado con una cabaña, bueno, hizo cabañas, qué sé yo.
vos sabés que yo iba a ir este fin de semana. Y no le pregunté porque siempre, yo me quedé frisado, es como que me está costando decir, se terminó la pandemia. Claro, Ahora se tengo terminó que todo. activar, tal O sea, cual. todo lo que nos estuvieron machacando la cabeza durante un año, ahora después de las elecciones se terminó. O sea, fue una vacuna extraordinaria. Ahora digo, bueno, me quedé con esa idea, digo, bueno, arreglo con mi novia, con Eugenia, digo, vámonos a Córdoba, que yo, bueno, ¿arreglaste? Ella tiene que organizar mucho más cosas que yo. Sí, ya arreglé. Yo ayer me fui a nadar y cuando vuelvo me enteré de que mi amigo había alquilado todas las cabañas, o sea, está colapsado. O sea, colapsado Córdoba, la costa, todo. Todo. Entonces, yo digo, bueno, está perfecto, buenísimo, me alegro por vos, porque tenés que, aunque sea, recaudar todos los ahorros que pusiste ahí y que ojalá que te vaya recontra bien. Yo no voy a ir un fin de semana y él no me quiere cobrar, obviamente. Entonces, fíjate los comportamientos, ¿no? Ah. Yo digo, qué locos que estamos. O sea, los mismos que estábamos, los mismos militantes del encierro total, ahora pasamos a la libertad total. Se van a amontonar en los negocios, o sea, ahora, pero que se terminó la pandemia, se terminó, o sea, no analizamos nada. O sea, perdimos, sí, pero perdimos la posibilidad de hacer razonamientos a nivel público. Fíjate que cuando un gobernante nos dice, listo, ahora ya se acabó el COVID, listo, vamos para adelante. No tomamos ni siquiera ningún recaudo. Son como los caballos de carrera cuando le corren el... Ahora, claro, claro, como el perro corriendo atrás o el coso de la zanahoria, el conejo, o sea, la liebre. Es una locura lo locos que estamos, es bastante... Es Preocupante. impresionante, pero es impresionante. Es Pero bastante bueno, preocupante. hay mucha gente, yo también considero, paralelamente a esto, de que estamos locos como sociedad y que somos también culpables de mucho de lo que nos pasa. Y de hecho nuestra generación también, yo me considero parte de una generación que cometió muchísimos errores. Uno de los errores es no participar de los asuntos públicos y bueno, haberle dejado también un poco el país, este desastre a los jóvenes, sin ningún tipo de proyección, en donde... Pero hay mucha gente que está despertando Pero hay una y eso cosa, es lo que me pone bien. Hay una cosa que tiene que ser dicha, no porque no pueda hacerme responsable de esto que vos decís, pero sí es cierto que en nuestra época el status quo era que quienes entraban en política eran hombres, Sí, varones, totalmente, sí. grandes de edad, con experiencia y trayectoria. Ujú. Hoy entran pibes que no tienen ni trayectoria, ni experiencia, ni siquiera formación. Entonces, cambiaron las reglas del juego. Ujú. Y está buenísimo que hayan cambiado las reglas del juego. Está bien. Pero para estar arriba, para estar en los lugares donde se toman decisiones, hay que estar formado. Sí, yo considero que Entonces eso... no estamos ni en un lado. Sí, y el va a problema variar. también, es que muchos de esos hombres grandes, o sea, que últimamente que entraron y que yo, fíjate vos, en el cambio de gabinete, Están ahí entraron todavía. todos, no los formados, los deformados, o sea, Exacto. los deformados entran nuevamente a solucionar Ay, problemas que crearon ellos, o sea, van pasando de un lugar a otro es así. loquísimo lo que nosotros aceptamos como sociedad, o sea, lo que avalamos, lo que garantizamos, le damos cheques en blanco a los tipos. Todavía tenemos la creencia de que la democracia es meter un voto cada 4 años. No, muchachos, es un ejercicio permanente. Ajá. La libertad, o sea, es un ejercicio permanente y requiere de mucha responsabilidad. Para obtener libertades individuales, para que se respeten nuestros derechos, que seamos considerados un individuo frente a la masa, tenemos que tener un montón de responsabilidad. Es así y no hay que enojarse porque lo que hay que hacer es todos los días luchar para conseguir los espacios que hay que conseguir para poder transformar las cosas que queremos transformar. Es así. Y Desde sí, abajo para arriba. Y es y- todos los días. Y exactamente, y otra cosa que es el concepto que a mí me gusta también, vos cuando me invitaste acá, me invitaste como un ciudadano que hablaba siempre en minoría casi de uno, de dos. Pero bueno, me pareció genial porque me abriste una puerta para poder expresarme públicamente, que era lo que yo no hacía. Bueno, acá estamos. Pero yo creo que lo tiene que hacer, el ejercicio lo tiene que hacer toda la gente. O sea, yo lo veo ahora con el partido. Se piensan que yo soy como el Dios que tiene que hablar, el único que tiene que hablar. No, hablemos todos. ¿Sabés cómo me pasa con el tema de los proyectos? Che, vos sabés que tendrías que hacer esto. No, lo tenés que hacer vos también, hacelo. Y después lo vemos en conjunto. Y bueno, si yo tengo la invitación a los medios, yo lo hablo. Pero yo quiero saber qué es lo que proyectaste vos, cómo te organizaste. Por ejemplo, para conseguir fiscales. Yo creo que en la descentralización, porque si no estaría
¿entendés? Yo creo en la descentralización y que el conocimiento está distribuido entre toda la gente. Entonces no puede estar concentrado en mí nada más. Entonces, ¿qué hago? Estamos tratando de hacer ahora con el grupo porque nos cuesta un montón, todos tenemos un montón de carga horaria de trabajo, todos están ocupados, nadie puede ser político profesional las 24 horas del día. Podemos ser 30 minutos al día. Entonces, para eso, para solventar eso, por lo menos para equilibrar eso, tenemos que participar todos. ¿Cómo participan? Bueno, alguno va a los medios, el otro hace esto, el otro hace lo otro. Bueno, los proyectos, ármenlos ustedes, porque yo no le puedo decir a un médico cómo tiene que ser el hospital. No le puedo decir a un ingeniero, o sea, cómo tiene que funcionar el basural. O sea, no le puedo decir a alguna persona que está totalmente inmiscuida en el tema de la ecología cómo tiene que funcionar la parte verde del municipio. Entonces, agarremos y tratemos de hacer eso. O sea, pero vos sabés que la gente está acostumbrada a cargarte todo a vos. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos que subsanar, o sea, ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Tenemos que empezar porque eso viene también de la idiosincrasia nuestra, que nos han eliminado el poder que tenemos como este tema de ahora de empoderar, que hay que empoderar a las mujeres, pero en realidad no nos empoderamos como ciudadanos, o sea, hay que empoderar a la gente. Claro. El poder en realidad no se transfiere, o sea, yo no te doy poder a vos lo tenés el poder. Lo que yo no te lo puedo es capturar. Lo que vos no tenés que hacer es delegármelo a mí. O sea, el poder se delega. Nosotros lo hemos delegado tanto a los políticos y fíjate las soluciones que nos han dado, ninguna, nos han dado problemas. Entonces tenemos que dejar de delegar el poder. Tenemos el poder de crear, que eso es algo magnífico. Eso se da en los seres humanos. Tenemos el poder primero de delegar. Bueno, cancelémoslo porque nos está yendo mal. Después de crear, de transformar, de tomar las riendas de nuestra propia vida, de nuestros propios asuntos, de tomar las riendas de nuestro propio vecindario. Bueno, hagámoslo porque es el cambio que tenemos que hacer. O sea, tenemos que organizarnos y tenemos que empezarlo a mejorar todo. Ahora, todo no lo vamos a poder mejorar de la noche a la mañana. Lo que tenemos que hacer es, empezar a participar. Va a empezar a transformarse la cosa en la medida que empezamos a ser transformadores. Tenemos que recuperar el poder que le dimos a nuestros representantes, que ya no tienen ni siquiera reputación. Siempre es un gusto hablar con usted. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana. Andrés Orsini está en Punto Radio 93.1.